Y ahora nos vamos a una realidad muy distinta. Hay países que coquetean y coquetean con la extrema izquierda y la extrema izquierda presiona y la extrema izquierda protesta y ahí está la extrema izquierda, pero de pronto un día la extrema izquierda gana. ¿Qué pasa cuando gana la extrema izquierda? Es el caso de México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estuvo cuántas veces coqueteándole al poder y cuántas veces había sido derrotado. Pues ganó y esa es una realidad. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué pasa con una nación como México cuando llega un presidente de extrema izquierda? Señor periodista mexicano Gustavo Rentería, muy buenos días. ¿Qué tal, don Fernando Londoño? Le mando un fuerte abrazo. Buenos días a su muy amplio auditorio de la Hora de la Verdad. Saludos, Bogotá, Medellín, Cali, todo Colombia. Estoy bien, señor, y es un honor poder participar en este escuchadísimo programa Colombia. Para nosotros es un honor estar en contacto con usted, señor periodista Gustavo Rentería. Y nuestra gran pregunta, porque pues aquí también hay presiones políticas y la extrema izquierda también se quiere tomar el poder. Ustedes tienen la experiencia. Andrés Manuel López Obrador es el presidente y esa es una realidad. Ganó la mayoría que estaba buscando hace mucho tiempo. ¿Con cuáles resultados, con cuáles efectos, en qué ha cambiado la vida de los mexicanos y cuántas de las cosas que prometió AMLO, como así se le llama en abreviatura de su nombre, ha podido cumplir con el pueblo mexicano? Para responder esta pregunta, don Fernando, debo recordarle a su muy inteligente y amplio auditorio que tuvimos un partido que nos gobernó por 70 años, que era el Partido Revolucionario Institucional. Algún muy famoso escritor lo bautizó como la dictadura perfecta. Todo lo que pasaba en México siempre pasaba por el escritorio o despacho del presidente. Yo inclusive tengo una frase que repito constantemente cuando hablo del PRI: no se movían las hojas de los árboles si no soplaba el presidente de la República. En el año 2000, por fin hubo alternancia en el poder, llegó la derecha con Vicente Fox Quesada. Después, en 2006, ganó Felipe Calderón Hinojosa. Ellos dos, podríamos decir, fueron 12 años de la derecha en el poder. Y regresó después de un año lleno de violencia. Ustedes ya vivieron esta lucha entre cárteles de las drogas. Y en el 2012 llega Enrique Peña Nieto, que es el símbolo de la corrupción, de la frivolidad, de los excesos. Y ya lo decía usted muy bien, don Fernando, fueron 18 años que el mexicano le estuvo coqueteando a la izquierda. Andrés Manuel López Obrador quizá es el único líder social latinoamericano que recorrió ejido por ejido, colonia por colonia, pueblo por pueblo, municipio por municipio y estado por estado, 18 años consecutivos siendo el líder de la oposición. Y efectivamente llegó en 2018 y fuimos a las urnas millones de mexicanos y él ganó con 30 millones de sufragios. Y algo importante, don Fernando, no únicamente gana la presidencia de la República, sino gana el control del Congreso, que le permite hacer cambios constitucionales y le permite, pues, fácilmente, con una mano en la cintura, gobernar con comodidad. Pero la pregunta concreta que me hace el doctor Londoño es: ¿cómo nos ha ido? Bueno, creo que es de claroscuros. Por un lado, podríamos decir que se ha combatido la corrupción. Por un lado, se puede decir que no hemos llegado al diseño, que es un hombre congruente, pero también estamos ahora muy preocupados en medio de la pandemia sanitaria de que no hay un solo apoyo, pero escuchemos, un solo apoyo a los empresarios, y en este momento se han perdido decenas de millones de empleos. Ahora, cuando usted habla, don Fernando, de la extrema izquierda, yo tengo mis dudas y le voy a explicar por qué. En este momento está pernoctando en Washington, en lo que es su primera gira internacional de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, para dentro de un par de horas almorzar con Donald Trump,
el personaje más racista y xenófobo de la historia habitante de la Casa Blanca. Y un hombre de extrema izquierda no estaría en Washington y no entraría a visitar y sacarse la fotografía con este personaje de pelos naranja. Ahora, me queda claro que nuestra dependencia económica, el Tratado Trilateral de Libre Comercio, ahora denominado TEMEC, Tratado México, Estados Unidos y Canadá, pues depende, sin duda alguna, del intercambio de mercancías con la nación más poderosa económicamente hablando, que es los Estados Unidos. Yo creo que más bien es un personaje, López Obrador, que le habla a su público, que sabe perfectamente identificar dónde sí y dónde no. Voy a poner un ejemplo. Él dice que nunca viajará en un avión privado, en un jet ejecutivo. Y ayer se le vio en un avión de United, saliendo desde el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, con escala en Atlanta, para llegar a Washington, con ropas sencillas, no nada pretencioso, con una comitiva muy pequeña, pero repito, creo que eso de que es un hombre de extrema izquierda, creo que es una fórmula que ha vendido para ganar votos, pero sin duda alguna es un hombre muy conservador, don Fernando. Un hombre muy conservador, y entonces será un amigo de la propiedad privada, de la empresa libre, de los elementos fundamentales de una economía liberal. Eso es lo que uno se pregunta, pues porque lo demás son aspavientos, si usted quiere, aspavientos de izquierda o aspavientos de derecha. Lo esencial es saber el tipo de economía y el tipo de desarrollo social que se pretende, si es un desarrollo fundado en la empresa privada o es un desarrollo que tiene por epicentro una invasión cada vez mayor del Estado en los negocios que antes fueron de los particulares y que por vías de nacionalizaciones pasan a manos del Estado. ¿Cuál es la tendencia económica de Andrés Manuel López Obrador? ¿Una tendencia socialista de esa que estamos mencionando o una tendencia más o menos liberal o del todo liberal? Fíjese, su pregunta es muy interesante, don Fernando, sobre todo usted ya fue ministro de un gobierno allá por Colombia, entiende muy bien esos conceptos, pero es difícil la respuesta y le voy a explicar por qué. Por un lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador regala pescado y no enseña a pescar. Me explico. Está dando becas, está dando apoyos, que por si eres estudiante, que por si eres abuelito, porque si eres madre soltera, porque si eres madre trabajadora, que por si eres joven aprendiz. O sea, es decir, está regalando una cantidad de dinero que usted, mejor que nadie, don Fernando, y su auditorio muy inteligente de la hora de la verdad, atinará diciendo que está comprando el voto por adelantado. Pero por otra parte, hoy va a cenar quizá con los 5 empresarios más ricos de México, entre ellos Carlos Slim, que llegó a ser el número 1 en cuanto a la chequera gorda en la Casa Blanca. Estará también el dueño de Televisa, una de las productoras de contenidos más importante del mundo. Estará también el dueño de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego. Es decir, el señor no está peleado con la iniciativa privada y no está peleado tampoco con los medios de producción, pero sí está más entregado a regalar pescado y no enseñar a pescar. Creo que esta respuesta, don Fernando, si usted me permite, la puedo responder a cabalidad, más allá de filias y fobias, más allá de si estemos de acuerdo o no con López Obrador. Yo creo que el próximo año, en la hora de la verdad, podremos saber si fraguó, si pegó, si quieren o no quieren a López Obrador el próximo año, porque se cumplirán 3 años de su gobierno. Y aquí en México tenemos las famosas elecciones intermedias, donde se renueva la totalidad del Congreso de la Unión, es decir, 500 diputados federales. Si los mexicanos le dan a Andrés Manuel López Obrador la mayoría de su partido, que se llama Morena, junto con sus aliados, podrá continuar con la firma en la chequera, podrá seguir haciendo lo que él quiera con su modelo, unos llaman de ultraizquierda, otros llaman de izquierda moderada, otros llaman conservadora, populista, pero si gana la mayoría,
habrá fraguado su proyecto. Pero hay un sector muy importante de la sociedad que dice que recibirá un golpe severo, que será reprobado en las urnas y que únicamente le habrá durado el gusto 3 años. Si usted me permite, don Fernando, para ser preciso y no confundir a su auditorio, esta pregunta la podré contestar en un año con inteligencia y sin filias ni fobias. Por lo pronto le quiero decir que va a almorzar con Donald Trump y que hoy ha iniciado formalmente el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá. Y por cierto, Justin Trudeau, el primer ministro del Canadá, no estará presente. Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sacará la foto con un personaje también que está en campaña, que se llama Donald Trump y quiere reelegirse en noviembre próximo y ganarle a punta de votos a Joe Biden, que hoy por hoy viene encabezando las encuestas, don Fernando Londoño. Don Gustavo Rentería, regalar pescado es maravilloso y recibir esos regalos estupendo. Y ojalá la gente le regalaran todo y pudiera sin trabajar vivir cómodamente y tener su comida y tener su techo. Las maravillas. Lo que pasa es que eso es un imposible económico. Y hay que trabajar y hay que producir. Y si no se produce y no se trabaja, no hay con qué regalar el pescado. Esa es la pregunta que le hago. ¿Cómo ha evolucionado o cómo han evolucionado las cifras económicas de México con este gobierno que regala tanto pescado? ¿Cómo es la evolución del Producto Interno Bruto? ¿Cómo la evolución de la capacidad exportadora de México, es decir, de su competitividad en los mercados externos? Ese es y cómo la evolución del empleo y del empleo real, del empleo remunerado, del empleo que produce. Esas cifras económicas lo condenan, lo absuelven, lo estimulan. ¿Cuál es la realidad? Lo condenan totalmente, don Fernando, porque en el primer año de gobierno, cuando no había pandemia del COVID-19, mejor conocido como el coronavirus, perdimos esos 2 puntos de crecimiento económico. Él siempre, como líder de la oposición, decía que era mediocre ese 2% del PIB de crecimiento. Criticaba a Fox, a Calderón y a Enrique Peña Nieto. Ahora, con la pandemia del coronavirus, estiman el Banco Interamericano de Desarrollo y algunas casas financieras como Goldman Sachs o grupos financieros y bancarios como Citigroup que vamos a descender 2 dígitos, es decir, 11 o 12% del Producto Interno Bruto. Estamos viviendo, para responder concretamente su pregunta, don Fernando, la recesión económica más grande de los últimos 95 años. Y claro que es una crisis global, pero tiene razón, ahí atina usted, don Fernando, porque hay naciones como España, Italia y México que van a ser las más devastadas por la crisis del coronavirus. Preguntará mucha gente de la hora de la verdad, ¿y por qué? Porque así inicié mi plática con usted, mi charla esta mañana, porque no hubo los suficientes apoyos a los que crean empleos. ¿Quiénes crean los empleos? Los pequeños empresarios, los microempresarios, no las grandes corporativos, no, ellos ya están muy mecanizados o robotizados. Las pequeñas, las microempresas son las que crean empleos, y ahí sí se ha equivocado el gobierno de México en no darle oportunidades para que el empleo sea lo más importante. Hoy vamos a vivir uno de los peores momentos económicos, y usted bien sabe, don Fernando, que cuando no hay empleo, no hay dinero para llevar a casa, aumenta la violencia. Ustedes también ya lo citaba, han vivido estas luchas entre cárteles de las drogas. Hoy estamos en el momento cúspide. Se están peleando el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel Santa Rosa de Lima, el cártel del Golfo, el cártel del Pacífico y otro grupo que, por cierto, se caracteriza por ser muy sanguinario, denominado la familia michoacana. Así es, don Fernando, que nos esperan tiempos complejos, tiempos difíciles, y ya tendremos la oportunidad los mexicanos el próximo año, quizás de cambiar el rumbo, o algunos dicen de ratificar lo que se ha denominado la 4ª transformación de la vida pública del país, don Fernando. 95 años, es decir, que tenemos que retrotraernos a la Revolución Mexicana y volver, efectivamente,
a la época de Zapata y de Pancho Villa y de Madero, y devolver el reloj de la historia. Pues ese no es propiamente un avance, ¿no? No es propiamente un avance. México ha sido una nación de muchas contradicciones, pero de un gran poder creativo, una gran nación con gente excepcionalmente capaz para desarrollar el país, tal vez más en el área privada que en el área política, tal vez más, lo digo yo, lo veo desde acá, y que tiene el mismo problema capital que tenemos nosotros, el de nosotros todavía más extendido, el problema de la droga, el problema del narcotráfico. Aquí los problemas sociales quedan a un segundo plano, el problema de la pobreza y el problema este y aquel y el de las ideologías marxistas o liberales, el problema capital nuestro es la droga. México no lo entendió, México se dejó dominar también por este fenómeno destructivo de todos los valores, de todos los principios y de todas las posibilidades de desarrollo que es el fenómeno del narcotráfico. ¡Qué horror! Con cocaína que producimos desde acá. Hay que decírselo, que les vendemos y que se las estamos vendiendo aquí FOB. Ni siquiera se las vendemos CIF, se las vendemos FOB. Porque aquí hay una cantidad de cárteles o carteles mexicanos que están metidos en el corazón de Colombia comprando la maldita droga que lo destruye todo, que lo confunde todo, que lo pervierte todo. Bueno, de manera que somos hermanos en esa tragedia, don Gustavo Rentería, y esperamos salir de ella muy pronto, y si acá logramos hacer un buen combate contra la cocaína, contra la droga, estaremos contribuyendo y de manera muy importante a la paz de México y al desarrollo de México. Pues en eso, sí, don Fernando, en eso también estamos hermanados. Sí, bueno, no únicamente el idioma, las costumbres, el continente. Tiene razón, don Fernando, usted ha nombrado ahora el proceso revolucionario, nombró a revolucionarios famosos como Zapata, como Pancho Villa, como ya lo decía Emiliano Zapata, es un conocedor de la historia, y sí, este fenómeno de la droga, además se complica en México, porque estamos a unos cuantos metros, que nos divide una frontera común de miles de kilómetros, con el mercado consumidor más grande del planeta, que es Estados Unidos. Por eso, inclusive, se ha dicho, sé que causa mucha polémica, saca urticaria, mucha gente se enoja, se ha dicho que la única manera de bajarle la violencia a este tráfico ilegal de drogas es precisamente despenalizar los estupefacientes, es decir, no penalizar desde la producción, el tráfico, el consumo, el transporte, pero que sea de manera global, porque si uno de estos estados-nación lo sigue teniendo penalizado o castigado, aumenta el precio. Y en Estados Unidos, hay que decirlo, está medianamente tolerado. Es ilegal, pero todo mundo lo consume y no pasa absolutamente nada. Y pueblos como Colombia o pueblos como el mexicano son los que ponen los muertos, querido don Fernando. Ha sido un gusto platicar con ustedes, un gran honor, créanmelo. Bueno, y entonces hablaremos, y espero que no tengamos que esperar para las elecciones intermedias, para las elecciones dentro de un año, sino que antes podamos conversar sobre estos temas que están tan cercanos los unos de los otros. Y yo le hablaba de nuestra hermandad, le quiero contar, usted lo debe saber, aquí no hay paseo, no hay reunión pública, no hay reunión de amigos que no esté amenizada con rancheras. Eso délo por descontado. Y ese es un fenómeno sociológico irrebatible. Aquí cantamos más rancheras que ustedes allá. No tenemos que ir al lugar de los mariachis, no tenemos que ir por allá a la plaza famosa para cantar rancheras. Aquí las cantamos todo el día porque es la música que llevamos en el corazón. Don Gustavo Rentería, un abrazo muy estrecho. Le mando un abrazo respetuoso, don Fernando. Repito, no me canso de decirlo, ha sido un gran honor poder participar en un programa icónico que une a Colombia. Es decir, yo sé que tienen emisora de radio en Bogotá, en Medellín y en Cali, pero ahora por la maravilla de las plataformas digitales, las redes, están
conectando a todo Colombia, inclusive ahora a todo América. Así de que a usted le mando mi respeto, mi cariño, a su auditorio, muy buenos días Colombia, y también debo decirles que por acá comemos sancocho, arepas y ajiaco. Le mando un fuerte abrazo, don Fernando. Muchísimas gracias, Gustavo Rentería, un gran periodista mexicano. Qué conversación hemos tenido con él, qué cosas importantes para aprender, para revisar. Allá ya hicieron la famosa transformación hacia la extrema izquierda, pero hoy ese presidente de la extrema izquierda se reúne en la Casa Blanca con el presidente de la extrema derecha y se toman foto juntos. Esto al fin cómo es, y esto cómo funciona, esta mezcla de izquierda y de derecha en el continente. Don Gustavo Rentería nos ayudaba a tratar de entender semejante embrollo ideológico y semejante conflicto. México y Colombia siempre están acercados y hoy están cerca, siempre han estado cerca y hoy más cerca que nunca en esta tragedia que nos une, que se llama la tragedia del narcotráfico. Gustavo Rentería, periodista mexicano, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.